Nos gozamos esta preciosa mañana que usted esté con nosotros. Amén. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas y también a los invitados que han ustedes traído esta preciosa mañana. Antes de comenzar, quisiera también agradecer a todos los hermanos varones que están trabajando allá atrás para poder, después de nuestra reunión, tener un tiempo de convivencia. Queremos agradecer mucho, ¿verdad?, su disponibilidad en sus corazones para participar. Amén. Hoy no solo celebramos una fecha en el calendario, sino recordamos el diseño divino de Dios en la madre. Porque eso es lo que realmente ustedes son. Ustedes fueron creadas con un propósito, fueron creadas con diseño divino de parte del Señor. Amén. Ustedes son especiales. La madre no es un accidente de la vida, sino realmente es una expresión del corazón de Dios en esta tierra. Y eso quisiera que ustedes supieran en esta preciosa mañana. Abran su Biblia, vamos a edificar, vamos a compartir en este precioso día. Sé que en muchos países se celebra el 10 de mayo y aquí se celebra cada segundo domingo de semana y hoy están de fiesta las mamás. Y también nosotros quisimos honrarlas a ustedes porque son especial para nosotros. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Hoy quisiera compartir con cada una de ustedes y de ustedes, los varones también que están acá, acerca del diseño multifacético de Dios para la madre. El diseño multifacético de Dios para la madre. Este texto es un texto que nos da la autoridad para honrarlas. Miren lo que dice la palabra. Capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esas son las instrucciones del Señor, ¿verdad?, a los hijos, a todos aquellos que tienen una madre. La Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Por eso yo sí creo, por las Escrituras, que el diseño de Dios es multifacético. El diseño de Dios no solamente es que las madres puedan parir hijos, no. Totalmente un diseño que Dios desde la eternidad había planeado para con la mujer y Él quería desarrollar y llevarlo a cabo aquí en esta tierra. Hablar del diseño multifacético de Dios es hablar de las muchas funciones, de los muchos aspectos, de las muchas dimensiones y acciones que cada madre tiene para con la familia, para con sus hijos. Dios en la Escritura a la madre la hace compañera, por ejemplo, del esposo. En Génesis capítulo 2, verso 18, dijo el Señor: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Para quién? Para él. Así que las mamás o las mujeres que son mamás y tienen un hogar, la Escritura dice que ustedes son una bendición. La mujer fue creada para ayudar, para acompañar al hombre en el propósito de Dios y especialmente en la crianza de sus hijos. Y eso es muy importante que nosotros siempre lo tengamos en mente. La palabra idónea significa adecuada, compatible, apta, complementaria. Eso es lo que es una mujer que está ocupando el lugar de una madre y esposa a la vez. Es una mujer que es adecuada, que es compatible, apta y complementaria para que la familia pueda funcionar. El hombre no podría tener familia sin la mujer. Se requiere de la esposa y por supuesto también las esposas requieren del esposo, ¿verdad? Así que la mujer como madre coopera, ¿verdad?
coopera, sostiene y complementa y fortalece la familia. Por eso es que son una bendición para nosotros. Hoy en día, uno de los problemas es que se ha distorsionado el diseño de Dios en la madre. Y eso es algo muy triste. Y yo creo que los que conocemos del Señor, especialmente las damas, las mujeres, las jóvenes que están hoy acá, deben en su corazón siempre tener en mente el diseño de Dios y no participar en ese desorden que se ha creado, en esa función que la madre tiene. Así que hoy en día hay una distorsión del diseño de Dios en la mamá. Vivimos en una generación donde el papel se ha invertido en las madres. Y usted hoy comienza a escuchar, ¿verdad?, que la mamá que vaya a trabajar y que el esposo se quede en la casa. Y empiezan a cambiar los roles, ¿verdad?, en la familia. Entonces la madre anda trabajando y el esposo está en casa. Ese es un rol mal realmente aprendido. Y vivimos en esa sociedad así, en este tiempo. Por eso es que hay que cuidar el diseño de Dios. No es que la esposa no pueda colaborar y ayudar a su esposo, pero es muy importante que la mamá entienda su rol en la familia. También está confundido a veces el rol de la mamá. ¿Por qué? Porque a veces la mamá quiere ser amiga de los hijos o de las hijas, ¿verdad? Y trata a los hijos como que si fueran sus amigos. Y la mamá no fue creada para ser amiga de sus hijos, aunque lo puede desarrollar, pero su función importante es que entienda que fue creada para ser madre. Y eso es muy importante. Entonces al rato se anda tuteando la hija con la mamá y anda haciendo bromas la mamá con la hija y le falta el respeto y al rato se queja porque le están faltando el respeto. Pero si ella misma realmente está haciendo un diseño que es contrario, ¿verdad?, a las escrituras. Entonces la mamá fue creada. ¿Para qué? Para criar hijos, pero de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. También el diseño de la mamá en este tiempo se ha distorsionado porque se ha minimizado. Y creo que aquí a veces el hombre machista no le da la importancia de vida que tiene, ¿verdad?, la esposa dentro del hogar. Y aquí tiene que ver mucho con nosotros los varones, que tengamos ese corazón, que entendamos el diseño de Dios para con la mamá en los hogares. También se ha distorsionado porque se ha reemplazado el diseño de Dios en la mamá. ¿Cómo? Bueno, se dan a cuidar los niños en la guardería y ahí pasan todo el día y hasta por la noche los pasan recogiendo. Porque en el corazón de la mamá y a veces del papá también hay una ambición por tener cosas y se descuidan por completo los hijos. Y al rato cuando entran en una edad adulta y los hijos no están en casa se quejan. Pero si ellas mismas sembraron eso. Ahora, no digo que no haya necesidades el cual se tenga que colaborar con el esposo. Pero yo creo que la mamá juega un papel importante y especialmente en sus primeros años en la crianza de sus hijos. Por eso creo que en este tiempo se ha distorsionado el papel de la madre en la familia. Pero también hay otra cosa muy importante, es que se menosprecia por las mismas mujeres el papel de ser madres. Y le pregunto cómo. Bueno, déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad donde ya la mujer no quiere tener hijos. ¿Ve? Mejor tiene perros. Y le llama a sus perrijos. ¿Cierto? Y si fuera posible quisieran tener solamente la mitad de un hijo. El problema es que no se puede. Pero ya no quieren tener hijos. En Estados Unidos y en Europa vivimos una etapa donde ha decaído la natalidad en los países. Y ya los únicos que están quedando son los viejitos. ¿Cómo va a poder subsistir una nación cuando dentro de la familia no se le da importancia debida a la maternidad? Pero eso muchas de las veces tiene que ver no tanto, ¿verdad?, por los gobiernos, a veces tiene que ver mucho por la madre. ¿Por qué? Porque su corazón se ha vuelto egoísta. Lo único que está pensando es, se vaya a deformar mi cuerpo. ¿Ve? Cuando realmente fueron creadas para ser mamás y Dios las usa a ustedes como un canal para poder traer vida a esta tierra. Por eso es que la mamá es importante. La mamá fue diseñada de acuerdo al propósito, ¿verdad?, del Señor. Gracias a Dios por la maternidad.
que no nació en el corazón de los hombres, nació en el corazón de Dios. Entonces Dios llevará su propósito con aquellas hijas e hijos que entienden la palabra del Señor y que quieren someterse a la palabra de Dios. Él es el que produce en el corazón el querer como el hacer, su perfecta voluntad. Así que usted no rechace, si es joven, no rechace el ser madre. No rechace, porque esta es una de sus funciones como mamá. Ahora, no solamente eso. Entonces la mamá no solamente fue creada para ser esposa, para tener sexo con el esposo, no. Tampoco fue creada solamente para parir hijos. La madre tiene muchas funciones en el hogar. Ahora, mire por ejemplo el diseño de la madre que Dios le ha dado. Vengan conmigo por favor a Génesis capítulo 3, versículo 20. Es la primera vez que se menciona la palabra madre. Y creo que siempre ir al origen de la primera mención de la palabra es muy importante, porque podemos entender su raíz de lo que Dios quería o estaba realmente inspirando al escritor para que entendiéramos la función de lo que tiene que ver con la madre. Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era ¿qué? Madre de todos los vivientes. Vea, madre de todos los vivientes. Por eso le digo que la mujer es una bendición, porque es un canal de Dios para que pueda haber vida aquí en esta tierra humana. ¿Ve? Ahora, ¿qué es ser madre entonces? Bueno, de acuerdo a esa palabra madre, en el hebreo es em, así como suena, em. Y esa palabra quiere decir origen, quiere decir fuente de vida, la que forma y tiene cuidado de la vida, nodriza, sustentadora. Todas esas palabras significan la palabra madre. Así que como usted puede ver, la madre tiene muchas facetas, muchas funciones, de las cuales creo que es muy importante que nosotros podamos verla. La madre no solamente, como le dije, es para tener hijos, no. La madre tiene muchas funciones en ese desarrollo de la vida de sus hijos. La madre ama sacrificalmente. Una de sus funciones de la madre es amar sacrificalmente. ¿Ve? Ama tanto a los hijos que es capaz, ¿verdad?, de quitarse el bocado de la boca por dárselo al hijo, ¿cierto o no? Y Dios en las Escrituras nos da a entender esta faceta que tiene la madre. Dios toma como ejemplo a la madre para mostrar el amor de Dios hacia los hombres. Aunque es verdad que no es el mismo amor que una madre pueda tener al amor de Dios, pero es el amor más cercano que podamos nosotros entender con respecto al amor. Porque el amor de Dios es mucho más amplio y mucho más grande. Es un amor eterno, es un amor incondicional el amor de Dios, pero el amor de madre, Él lo usa para ilustrar su amor. Miren lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, verso 15. Hace una pregunta el Señor a través del profeta. ¿Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hace una pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es no. Sería muy difícil que una madre realmente tenga un hijo, aunque hoy en este tiempo, por lo que yo le dije, que se ha degradado la función de la madre. Es verdad que hay mamás que dejan a los hijos ahí tirados en la calle. Pero esa es la condición realmente humana en la que el hombre y el ser humano ha caído en este tiempo por causa del pecado. Pero una madre que tiene conciencia de Dios, que entiende el propósito de Dios, jamás nunca va a abandonar a un hijo. ¿Ve? Y aquí tenemos, por ejemplo, mamás que han crecido a sus hijos solas, que ellas no abandonaron al hijo. Ellas estuvieron allí en los momentos de crisis. ¿Ve? Porque ese es el corazón de una madre. Y aquí Dios está diciendo, se olvidará la mujer de ese hijo que dio a luz.
La respuesta es no. Ahora, es verdad que hay mamás, ¿verdad?, que en ese estado de decadencia espiritual en la que han vivido, es muy posible que dejaron a los hijos, se fueron con algún hombre, etcétera. ¿Ve? Pero si Dios por su gracia le ha estado hablando o la ha llamado, usted y yo debemos de entender que el hombre realmente lo afectó demasiado el pecado en el corazón. Y a veces es lo que la sociedad no entiende, pero Dios sí entiende eso. ¿Ve? Dios es un Dios de misericordia que quiere restaurar aún los errores que una madre haya cometido. ¿Ve? Si usted se olvidó, pero Dios no se olvidó de usted. Por eso, mire lo que dice el texto. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios jamás, nunca, realmente no se olvida. ¿Ve? Por eso es que Dios toma, para ilustrar que Él es un Dios de amor, un Dios que se compadece, un Dios que tiene misericordia. Cuando los hijos fracasan, cuando los hijos fallan, allí está Dios para levantarnos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Entonces la madre tiene muchas facetas. Hay una ilustración en las Escrituras que me gustaría que la viéramos, porque creo que es una ilustración muy gráfica, que da a entender lo que es el amor sacrificial que una madre tiene. Por favor, vengan conmigo a la primera carta, al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 23. Una madre está dispuesta a perderlo todo con tal de que su hijo viva. ¿Cierto? Una madre está dispuesta a perderlo todo con tal de que su hijo viva. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 23. Dice así. Les cuento la historia en el contexto. Había dos mujeres que eran de la vida alegre, y las dos quedaron embarazadas y tuvieron sus niños. 3 días de diferencia del uno al otro. Ambas vivían en una casa. Y un día en la noche se durmieron con sus niños al lado. Y una se subió encima del niño y lo mató. Murió el niño de asfixia. Así que cuando ella se da cuenta, agarra el niño que había muerto y se lo lleva al que tenía el niño vivo. Y lo cambia y lo pone para su cama. La mamá despierta otro día y se da cuenta que realmente ese no es su hijo, el que estaba muerto. Su hijo era el que estaba vivo. Así que trajeron, dice la palabra del Señor, este caso al rey David, al rey Salomón. Y mire lo que dice el versículo 23, primer libro de Reyes 3:23. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mío es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey la espada. El verso 25, enseguida el rey dijo: partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que cuando vio en peligro a su hijo, ella estuvo dispuesta mejor a dárselo a la otra. Porque ella estaba realmente decidida a perderlo todo, que era su hijo, lo único que tenía. ¿Vea? Por amor a su hijo. Ese realmente es el amor que una madre tiene. Por eso es que la madre juega esta faceta muy especial dentro de la familia, y la cual creo que todos nosotros debemos de valorar. Una madre ama aun cuando está cansada. Está cansada, hermano, y se levanta por las mañanas toda mareada, pero tiene que cambiarle el pamper al niño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el amor de esa madre, ¿verdad?, le impulsa a levantarse y hacer todo lo que tenga que hacer. Cuando está el niño enfermo, ella sufre.
¿Ve? Ella prefiriera tener mejor el dolor o el sufrimiento que el niño tiene que todo su hijo. Porque ese es el amor de la madre. Bueno, el amor de Dios es todavía mucho mayor. Y por eso es que nosotros debemos de confiar en Dios. ¿Ve? Si hemos tenido problemas en nuestra familia, aprendamos a confiar en Dios y aprendamos a seguir lo que Dios dice. Y se dará cuenta que Dios es capaz de restaurar todo lo que la oruga y el revoltón se llevó, dice la palabra. Las madres tienen funciones espirituales que pueden ser ejemplo para sus hijos. Esa es otra faceta más. Y Dios le ha placido a la madre darle esta comisión de que pueda influenciar la vida de sus hijos en todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Es muy triste ver mamás que no les interesa eso. Eso muestra su corazón tan perdido y turbado que puede estar. Porque si hay algo que tú tienes que entender como mamá, que fuiste llamada y se te fueron dados hijos para que tú seas la que de alguna manera estés influenciando la vida de tu hijo y especialmente en las cosas espirituales. El apóstol Pablo recuerda esto. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Pablo le escribe a Timoteo, un joven que había sido impactado por la vida de su madre. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Se dan cuenta? Pablo está elogiando la fe de este muchacho llamado Timoteo. Pero esta fe no había nacido realmente solamente porque él la había cultivado. Es verdad que siempre en todo tiene que ver Dios, pero había usado a una madre. Esa madre fue también influenciada por su madre. Ahí dice, ¿verdad? La fe que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Quiere decir que la fe fue transmitida de generación a generación. Por eso es que la madre tiene ese papel de influenciar la vida de sus hijos en todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales. ¿Ve? Son las mamás a las cuales Dios les ha dado esa responsabilidad. Ahora, hay mamás que menosprecian este privilegio que Dios les ha dado. Cuando tú llegas al cielo, si es que llegas, no te va a preguntar, ¿y cuánto ahorraste en el banco? No, te va a preguntar qué les enseñaste a tus hijos. ¿Cómo realmente los influenciaste para que ellos pudieran creer en mí? Ellos fueron el regalo que yo te di a ti. Pero te los dieron ¿para qué? Para que tú y yo podamos instruirlos en el temor del Señor. Ahora, ¿qué es una fe fingida? Porque dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que estuvo en tu abuela, en tu madre y también en ti. ¿Qué es una fe no fingida? Es una fe sincera. No busca aparentar espiritualidad delante de otros. ¿Ve? Porque hay muchas personas o mujeres que piensan que por su apariencia realmente son mujeres de fe. Pero allá en la casa viven peleando, hermano. ¿Ve? No tiene que ver con eso. Tiene que ver realmente con esa vida devocional que una madre tenga en la cual los hijos están viendo. Esa fe genuina que esa madre tiene para con Dios, que no solamente es aquí, no, allá en la casa y donde quiera que está, los hijos pueden ver que realmente esa mamá tiene fe en Dios, cree en el Señor, tiene confianza en Dios. ¿Ve? Esa es una fe genuina, es una fe vivida, ¿ve? No es una fe de palabras, no, es una fe vivida, una fe que refleja obediencia, porque la fe obedece, amados. Entonces, una mamá que realmente tiene fe es una mamá que se somete a Dios, que obedece a Dios, ¿ve? Porque la fe sin obras es ¿qué? Es muerta, ¿cierto? Entonces, aquí el apóstol está realmente haciéndole ver a Timoteo que había en ese joven una fe no fingida, pero que primero había estado en su abuela, después en su madre y después en él.
¿Ve? Era una fe genuina, una fe realmente no religiosa, no una fe emocional, no una fe basada en palabras, era una fe con pruebas, con hechos en su vida personal. Una fe genuina es una fe vivida, pero también es una fe sin máscara. ¿Qué quiere decir eso? Sin máscara, sin hipocresía, sin doblez, sin actuación espiritual. ¿Ve? Entonces, sin máscara es eso. Es una fe genuina. Ella adora al Señor aquí, pero también adora en su casa. Ella ora aquí, pero también tiene un tiempo de oración en su casa. Ella lee la escritura aquí, pero también en su casa. Y donde quiera que está, es testimonio. Esa es una fe no fingida. Y eso es lo que los hijos necesitan. Los hijos aprenden más, ¿verdad?, con los hechos que con las palabras. ¿Cierto? Ahora, mi pregunta para usted como mamá en esta mañana es: ¿su fe genuina? ¿Es su fe sin fingimiento? ¿Es su fe verdadera? Si usted dice, yo creo que estoy así como medio, corrija eso. ¿Ve? Corrija eso. Hoy puede usted ir en un día y decir, ¿sabes qué? Este día va a ser un día determinante donde yo voy a corregir mi caminar en el Señor. Porque creo que eso es demasiado importante, ¿cierto? Ahora, las madres cumplen un papel de maestras del bien para sus hijos. Las mamás son maestras. Miren lo que dice este texto. Capítulo 2, 2 de Timoteo, 3, versículo 14 ahora. 3, verso 14. ¿Por qué le digo que son maestras? Son maestras para todo. Porque si los niños también te empiezan a ver que tú estás haciendo cosas, ellos están viendo y ahorita ellos van a estar haciendo eso que tú haces. Pero también si te ven que haces cosas que tengan que ver con las cosas espirituales, tú las vas a influenciar. Comience con sus niños pequeños, especialmente las mamás que tienen niños pequeños. ¿Ve? A veces se menosprecia al niño. Mejor se le da que esté viendo el teléfono, que esté viendo la tableta, en vez de que le enseñara cosas del Señor. Gastan su energía. ¿Pero sabe por qué? Porque no quieren que las molesten. ¿Ve? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice, persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te aseguraste, sabiendo de quién lo has aprendido. Oiga, alguien se lo había enseñado. ¿Quién le había enseñado las escrituras? Pues su madre, su abuela. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio, para salvación, por la fe que es en Jesucristo. Vea, las escrituras es muy importante que desde pequeño comiences a enseñárselas a tu hijo. ¿Por qué? Es verdad que la salvación es una obra de gracia, es Dios el que obra en los corazones. Pero déjeme decirle que al niño que desde temprano se le empieza a sembrar, ¿verdad?, la palabra en su corazón, llegará un momento que el Espíritu Santo comenzará a redarguir su corazón y puede volverse. ¿Ve? Pero imagínense si la mamá vivió una hipocresía en la casa y realmente no modeló a sus hijos, ¿cómo van a creer? A veces somos de estorbo para los hijos. Que tu vida no sea así, sino sea todo lo contrario. Hay tiempo para poder corregir todavía. Mira lo que dice el Proverbio 22, verso 6. Proverbio 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Oyó? Instruye al niño de pequeño para cuando sea viejo no se aparte. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas o de jovencitos que quizá un día se fueron a vivir una vida mundana, pero al ratito regresan porque se acuerdan, ¿verdad?, de textos, de pasajes que el Espíritu Santo del Señor les trae a memoria y vuelven su corazón al Señor porque estuvo esa mamá allí. Porque es verdad, tú no puedes salvar a tu hijo, pero tú sí puedes enseñar a tu hijo acerca de cómo ser salvo. Y eso lo enseñan las Escrituras. Entonces, la palabra instruir, amados, quiere decir entrenar. ¿Ve? Quiere decir dedicarse. Quiere decir encaminar. Formar desde temprana edad. Eso quiere decir instruir. Instruir no solamente leerle la Biblia. ¿Ve? Es formarlo. Es enseñarle, es entrenarlo. Es eso que leíste, aplicarlo a tu vida para que él pueda vivirlo también. ¿Ve? Entonces, eso tiene que ver con la mamá. La mamá tiene esa función.
Las madres tienen funciones emocionales y formativas en la vida de sus hijos. Si hay alguien que puede formar la vida de un hijo, es la mamá. Si se dan cuenta, muchas mamás pasan mucho tiempo con sus hijos. Claro, algunas trabajan, yo lo sé, pero en su mayoría las mamás tienen este privilegio de poder trabajar más cerca con la vida de sus hijos. Por eso, en la Escritura, usted va a encontrar textos como esto. Mire lo que dice Proverbios 1, versículo 8. Esta es otra de las funciones de la mamá, de formar, emocionalmente la vida de sus hijos, de formarles, ayudarles en su carácter, en su propia voluntad, moldearles la voluntad a los hijos. Porque déjeme decirle, un niño nace con pecado. El niño solamente es cuestión de que comience a crecer. Si usted no le pone reglas, si usted no lo va formando, no le va moldeando su carácter, su voluntad, usted se va a dar cuenta que al ratito vive una vida desordenada y le va a hacer pasar vergüenzas a usted. Por eso la instrucción es de pequeño. Si Dios no se equivoca, Él fue quien diseñó su maternidad. No fue usted, no es la sociedad, no es el psicólogo, no, es Dios el que diseñó la maternidad para la mujer. Yo creo que la mujer debería de someterse al diseño que Dios ha establecido. Capítulo 1 de Proverbios, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿El padre tiene una función en la casa? Claro que sí. Instruye, dice al niño. Y no desprecies la dirección de ¿quién? De tu madre. Entonces, la crianza de los hijos, es verdad, es de dos. Es de papá y es de mamá. Ahora, hay mujeres titánicas aquí, ¿verdad? Que solamente ellas han criado a sus hijos. O que están criando a sus hijos. Y yo les animaría, si usted es sola, no piense que el hecho de porque usted está sola, usted no puede criar a su hijo. Claro que sí. Si usted es una mujer que se somete a Dios, que va buscando siempre el diseño de Dios, Dios le ayudará y le dará la gracia para poder sacar adelante a sus hijos, como muchas ya lo han hecho. Ahora, vea lo que está diciendo el Señor. El Señor dice que el padre instruye, pero que la madre direcciona. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra instrucción? Solamente para los papás. Bueno, disciplinar, ¿ve? Es corregir, es entrenar también a los hijos, ¿ve? Es establecer principios. Esa es la función del padre. El padre es el que establece principios, el que enseña cómo se hacen las cosas, pero mamá colabora para que eso se haga. Pero muchas de las veces no. ¿Ve? El papá está dando una instrucción y la mamá dice, ay, tú que siempre te haces con mi hijo así, y empieza a molestar, ¿ve? A estorbar realmente la instrucción de papá. Entonces, el hijo realmente no crece, ¿ve? Sano. ¿Por qué? Porque hay un desorden en el diseño. O sea, no se deja que el papá pueda corregir, no se deja que el papá pueda instruir, porque todo lo que el papá hace está mal. No, esa es una función del padre. Pero mire la función de la madre, ¿ve? Que es, dice, realmente corregir. Y la mamá es la que puede corregir cuando el hijo comienza con berrinches, con emociones todas incorrectas. Es la mamá la que tiene el tacto para poder llegarle, ¿ve? Al hijo. Es la mamá que puede cambiar sus actitudes del niño. Es la mamá la que tiene la sensibilidad espiritual para por las noches, si papá está trabajando, decir, vamos a orar, mijo. Y le comienzas a enseñar a orar. El niño comienza a aprender por ti. ¿Qué le enseñas para que el niño vaya cuando va a dormir? ¿Le enseñas cuentos solamente? ¿Por qué no le enseñas la palabra? ¿Por qué no le enseñas a orar? Esa es tu función como mamá también. ¿Ve? ¿Ve? Le enseña hábitos. ¿Ve? Los hijos aprenden hábitos. Y los aprenden en la casa. Y esa es función de la mamá. Cómo comen los niños, etcétera. Usted va comenzando a aprender a enseñarle a los niños cómo tienen que tener hábitos. Pero muchas de las veces los papás no nos interesamos por eso. Pero esa función realmente es para los padres. Permítame hacerle una ilustración para que usted pueda ver la función del papá y la mamá. Imagínense que el hijo le miente, ¿ve? Y los dos le caen en una mentira. Por ejemplo, si el hijo estaba yendo a la escuela y no fue a la escuela, y usted le cae en una mentira, o el niño se robó algo y usted le cae en una mentira, ¿qué debería de hacer el papá? Bueno, el papá debería de corregir eso, ¿verdad? Debería traer al niño y decirle que lo que hizo es incorrecto. Y hay muchas maneras de disciplinar a los hijos, ¿me entiende? Hay hijos que no necesitan la vara, que solamente necesitan palabras, ¿cierto?
Y usted puede ver que el niño se somete a las palabras, pero hay niños que no. Hay niños también que necesitan ser corregidos, aunque hay muchos que dicen que no, pero la Escritura dice que sí. ¿Ve? Ahora, se corrige, pero también se le enseña, ¿verdad? El principio. Por ejemplo, se le enseña en la Escritura, el papá tiene esa función de decir, ¿sabes qué? La Biblia dice que no debemos de robar. ¿Ve? Y usted le enseña. Yo me acuerdo una vez, Jocelyn, fuimos a una tienda y agarró algo que no debería de agarrar. Y cuando salimos para afuera, la vi que traía algo. Y le dijo, ¿dónde agarraste eso? Y ahora vamos y lo vas a entregar, le dije. Y entramos para adentro, ¿verdad? Y tuvo que entregar con vergüenza eso. Ella siempre dice eso, ¿verdad? Que si hay algo que le recuerda, es la manera como se disciplinó. Entonces, hay muchas maneras de cómo puedes disciplinar a un hijo. Pero el papá tiene una función. Entonces, el papá no se hace de la vista gorda. Ay, está chiquito. No, si tú lo enseñas ahora de pequeño, te darás cuenta de grande cuál va a ser el problema. ¿Ve? Entonces, eso hace el padre. Entonces, el padre enseña que eso es incorrecto. ¿Qué debe de hacer la mamá? Bueno, la mamá comienza con la conversación. Y allá en la casa le empieza a decir, eso que hiciste estuvo mal. Y quizás está enojado el niño o la niña, y usted comienza a decirle, no tienes que estar enojado. Tú tienes que saber que hiciste algo que es incorrecto. Dios te puede perdonar, pide perdón a Dios, pide perdón a tu papá, ¿sabe? Y usted comienza a moldear, usted le empieza a enseñar al niño desde pequeño lo que es correcto y lo que es incorrecto. No participa usted. Hay mamás que usan a los hijos para robar. ¿Ve? Imagínense lo que empiezas a enseñarle a tu hijo. Entonces, los papás y la mamá nos complementamos, pero la madre tiene esa función de poder llegar, ¿verdad?, al corazón del hijo. Es ella la que tiene que decir, ¿verdad? No tienes que enojarte con tu papá no es tu enemigo, tu papá te ama, por eso te está corrigiendo. Entonces, no es la que se pone de lado, no es la que empieza a darle el lugar al hijo para que se vea bien ella, ¿verdad? Y menosprecia al papá. Eso no es ser sabio. Eso no es ser sabio. Entonces, la mamá tiene funciones importantes. La mamá de la madre edifica, trae estabilidad a su casa. Mira lo que dice este texto. Proverbios 14, ya vamos a terminar. Proverbios 14, verso 1. Proverbios 14, verso 1. Dice, la mujer sabia edifica, ¿qué? Su casa. O sea, si usted es mamá, bueno, usted debería ser una mamá sabia. Y la mamá sabia dice que edifica la casa. Mas la necia con sus manos, ¿qué? La derriba. ¿Ve? O sea, con sus manos puede destruir su hogar, puede destruir sus familias. ¿Ve? Entonces, la familia debe de cuidarse y también tiene funciones, claro, el papá y la mamá. Hoy estamos hablando de la mamá. Entonces, ¿qué es una mujer sabia? A ver, miren lo que dice la Escritura. Proverbios 31, verso 26. Vea lo que es una mujer sabia. 31, 26. Dice, abre su boca con sabiduría. O sea, una mamá sabia, primero es una mamá que tiene temor de Dios, ¿verdad? Es una mamá que cree en Dios, es una mamá que tiene reverencia a Dios. Entonces, cuando habla, ¿ve? Habla con sabiduría. Eso dice el texto, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. O sea, esa mujer no habla groserías a sus hijos. ¿Ve? Porque usted puede destruir la vida de sus hijos con groserías o con palabras despectivas. Inútil, no sirves para nada. Y el niño comienza a pensar que es un inútil. ¿Ve? Y tuvo que ver con ¿qué? Con las palabras en la casa de la mamá. La Biblia dice que los hijos son saetas, son flechas. ¿Ve? Pero depende mucho si esa flecha puede dar al blanco, cómo estuvo guardada en la aljaba, cómo fue cuidada en la casa. Y muchas de las veces lastimamos a los hijos en la casa. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos la función, especialmente la mamá, abre su boca con sabiduría. ¿Ve? Entonces quiere decir que una mujer sabia no es impulsiva. ¿Ve? No comienza a agarrar las palabras y a decir sin fijarse, es que yo soy la madre. No. Eso no es ser sabio. Entonces la madre sabia edifica, aconseja, guía, corrige con prudencia, enseña lo correcto. Entonces la sabiduría tiene que ver con eso. ¿Ve? Ahora, eso es una madre sabia. ¿Qué hace una madre necia? Todo lo opuesto. La Biblia dice, el necio dice, no hay Dios. Entonces la madre necia es la que dice, pues yo no soy religiosa, ¿para qué ir a la iglesia? Dicen, ¿ve? Como que no es importante. No, eso es ser necio. Eso no es ser sabio, eso es ser necio. Tú deberías de ser
testimonio para tus hijos. Tú deberías estar enfrente. No, vamos a buscar. Vamos todos como familia y apoyar, ¿verdad? En la casa, ¿para qué? Para que los hijos busquen del Señor. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer entonces? ¿Tú crees que las pandillas lo van a hacer por ti? Y muchas de las veces eso nosotros no entendemos, menospreciamos eso. No, la mujer sabia edifica su casa. La necia dice que con sus propias manos la derriba. La mujer sabia va a corregir a su hijo. La necia lo deja que viva como quiera. Es niño, dicen, y es niño, y todo el tiempo se la va pasando. Cuando usted venga a ver, ya es joven, y va a seguir con las mismas actitudes, porque usted no corrigió a tiempo a su hijo. Entonces, eso no es ser sabio, eso es ser necio. Entonces, la mamá necia no corrige a sus hijos. La mamá necia no nutre emocionalmente a sus hijos. Los hijos necesitan cariño, ¿cierto? Y una mamá necesita abrazar a sus hijos, besar a sus hijos. ¿Ve? Esa es una función de la mamá. Y entiendo que hay mamás que quizá tampoco tuvieron una mamá afectiva, no tuvieron una mamá, ¿verdad?, cariñosa, que le diga palabras a sus hijos. Pero en Cristo, usted tiene una nueva naturaleza. Usted no puede vivir con esa excusa. Es que a mí no me enseñaron, es que yo no tuve eso. No, Cristo puede cambiar su corazón. Y usted puede ser una persona nueva, cariñosa, amorosa, porque el amor de Dios impulsa a nuestros corazones a hacer las cosas correctas. Lo hicimos mal, pero podemos corregir eso. ¿Ve? Entonces, una madre que quizá vivió como necia puede corregir su caminar. Y eso enseña la Escritura. La madre sabia consuela, la madre necia no. Ah, te lo dije, le dice el niño. Se cayó el niño y está todo golpeado. Y la madre, ¿sabe? En vez de venir y abrazar al niño y ¿sabe? Curarlo por el golpe, y posteriormente le enseñas, le corriges. Eso es ser sabio. Entonces, cuando los hijos, ¿verdad?, las mamás viven todo el tiempo maltratando al hijo con esas palabras cuando cometen errores, el hijo crece resentido. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la mamá siempre vivió dando palabras en vez de consuelo, ¿sabe? A veces de sufrimiento todavía más al niño, porque en vez de ayudarlo, lo criticó todo el tiempo. Así que las madres tienen una función gloriosa en su propia familia. Termino con esta porción. Tito capítulo 2, versículo 3. Las madres son maestras del bien. Escúchenme por favor las que ya están, mamás que ya dicen, ay pastor, ya mis hijos están grandes, ya no están en casa. Usted puede hacer mucho todavía, quizá con tus propios nietos. Puedes hacer las cosas que quizá cuando no tuviste la oportunidad de aprender y de practicar la manera correcta, hoy lo puedes comenzar a hacer con tus nietos. O hay mamás que quizá no tengan nietos ahora, pero usted puede ayudar a una hermana más joven. Puedes ayudar a colaborar en la crianza de los hijos de tus hijos o de hermanos en Cristo. Y ese es el consejo que también Pablo da. Capítulo 2, versículo 3 de Tito. Mire lo que dice acá. Las ancianas asimismo sean reverentes. ¿Sean qué? Reverentes. En su porte, no calumniadoras. Los hijos se dan cuenta cuando tú vives todo el tiempo hablando de la gente, todo el tiempo diciendo cosas que tú no estás segura, los hijos empiezan a aprender. ¿Ve? Se dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Ve? A veces, ¿qué tiene de malo? A mí muchas veces me dicen, pastor, ¿qué tiene de malo tomarse una? ¿Verdad? Tiene mucho de malo. Porque tú estás enseñando a tus hijos. Yo no les enseño, ¿cómo no? Le estás enseñando con tu ejemplo. A mí no se me olvida una vez un testimonio que yo escuché. Siempre lo cuento porque como que eso me marcó. Me acuerdo que yo había escuchado en la televisión este testimonio, y un día un compañero de trabajo llegó a la casa y empezó, a mí me decían Rubén allá en el trabajo. Y me dice, oye, Rubén, fíjate que yo estoy enseñando a mi hijo que él aprenda a convivir. Y yo pensé que convivir con los hermanitos de la iglesia. No, me dijo, yo le digo que tomarse una copa de vino no tiene nada de malo. Yo estoy escuchando. Porque la Biblia no dice, me dijo, ¿verdad? Y empezó a dar sus argumentos. Yo me tomo mi copa de vino, me dijo. Dije, bueno, usted lo puede hacer, le dije. Pero, ¿sabe? Yo le voy a contar un testimonio que yo escuché y que creo que tiene mucho sentido. Este era un papá
que él era de esos que tomaban vino socialmente, o sea, lo hacían en su casa, su copita de vino, venían los amigos y tomaban su copita de vino. Tenía su vinera ahí de diferentes tipos de vino. Y un día el hijo se salió con sus amigos y le llamó la policía. Le hicieron saber, ¿usted es papá de fulano? Sí. Bueno, su hijo está muerto. ¿Ve? ¿Cómo? Dijo el papá. ¿Cómo que está muerto? ¿Quién es ese hijo? Y que empezó a decir de maldiciones. ¿Quién fue ese que le dio vino? Pues si él es menor de edad. Cuando se dio cuenta el papá es que hacía falta la botella de vino que estaba colgada ahí. ¿Quién le enseñó? Él. Yo le dije a él, qué bueno que tú te puedes controlar con una. ¿Y cómo sabes si tu hijo se va a poder controlar con una? Se quedó pensando, dice, oye, yo nunca había visto eso. Entonces, la palabra del Señor dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Qué mejor que tú seas un buen ejemplo. Entonces, a veces usamos testimonios así o ejemplos así, ¿verdad? De Jesús tomó vino. Y sabe, muchas cosas que realmente lo que estás hablando son puras necedades. Mi pregunta, si tú eres creyente, ¿realmente tú necesitas el vino para tener gozo en tu propio corazón? ¿Tú necesitas algo externo para que seas feliz en lo interno? ¿No será que realmente hay un problema interno en tu propio corazón? Y por eso podemos ver muchas de las veces mamás, ¿verdad?, tomando y haciendo cosas que no deberían de hacer porque son ejemplo para sus hijos. Nosotros, los padres, somos modelos, pero las mamás juegan un papel importante. Dice el texto, las ancianas asimismo sean reverentes, en su porte no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que las mamás, Dios les dio este privilegio tan grande de tener este regalo multifacético de ser mamá, que puedes llevar a cabo muchas funciones y puedes colaborar, ¿verdad?, en tu hogar para edificar tu propia familia. En el nombre del Señor. Amén. Bien, póngase sobre sus pies. Vamos a orar por las mamás. ¿Qué les parece? ¿Por qué no pasamos acá enfrente? Venga, pase aquí enfrente. Vamos a orar todos los varones y los hijos. Vamos a orar por las mamás. Por favor, pase un momento. Venga, las mamás. Sí. Que los varones vamos a orar. No, las mamás. Vamos a orar. No, te puedes quedar acá. Vamos a orar. Todas las mamás que sean mamás, venga, vamos a orar por usted. Por favor, los hombres, levanten su mano hacia nuestras hermanas y vamos a dar gracias al Señor por sus vidas. Y vamos a pedir al Señor también por las más jóvenes, que el Señor les dé la sabiduría, la gracia. Gloria a Dios. Sí, si alguien por favor puede tomarles una foto a las hermanas. Vamos los varones, levanten su mano un momento acá. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, presentamos delante de ti este grupo de madres, Señor. Este privilegio tan grande que tú les has dado. Señor, ellas han escuchado tu palabra en esta preciosa mañana. Ayuda a mis hermanas, Señor, a que puedan cumplir con esta función de mamá que tú les has dado. Ese privilegio tan grande, Señor, de tú usarlas para poder traer vida a esta tierra. Gracias, Señor, por ese privilegio que les has dado. Ahora yo te pido, Señor, por aquella que quizá ha cometido errores y que está consciente dentro de ella que no ha sido testimonio para la vida de sus hijos. Señor, tu palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, volvemos nuestro corazón a ti, tú eres amplio, Señor, en perdonar. Y yo te pido, Señor, perdona toda negligencia que ellas hayan cometido como mamás. Y te ruego, Señor, ayúdalas
en esa debilidad que ellas puedan tener, Señor. Dale la sabiduría, que ellas sean madres sabias, prudentes, Señor. Que ellas enseñen con el testimonio a la vida de sus hijos. Que sus hijos sean influenciados por ellas. Que tú las uses como una herramienta, como un instrumento de bendición allí en su hogar, Señor. Que ellas puedan, Señor, restaurar al hijo que quizá ha fallado, al hijo que quizás se siente mal, se siente quebrado. Tú puedas darle la sabiduría, Señor, para levantarlo. Padre, yo te doy gracias en este momento por la vida de mis hermanas. Bendecimos la vida de tus hijas. Declaramos que el bien y la misericordia tuya siempre les seguirá. Que ellas son, Señor, de bendición en esta tierra. Señor, te damos gracias en este precioso día en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, denle palmas al Señor.